Muy buenos días, estimados hermanos y amigos que nos siguen en las redes sociales. Sean bienvenidos a nuestro servicio en línea. El día de hoy vamos a tener un programa súper especial, ya que estamos llegando a la parte final del libro de Habacuc, donde el profeta termina su carta con un hermoso poema de exaltación. Me gustaría que podamos meditar en lo que vamos a estar cantando, porque estos himnos nos apuntan a nuestra confianza, a nuestra profunda dependencia en Dios por lo que Él es y lo que Él ha hecho. Somos su iglesia y somos como el objeto de su amor, de su gracia y de su misericordia. Somos cuidados por medio de Él. Por eso le invito a cantar el día de hoy dos himnos. El primero titulado Iglesia acude. Es un llamado a la iglesia a permanecer firme en medio de este mundo lleno de caos, sabiendo que la gracia de Dios está disponible para ella. Y luego vamos a cantar otro himno titulado Ante el trono celestial. Qué hermoso himno, saber que Dios, en la persona de Cristo, intercede por nosotros como nuestro sumo sacerdote. Y por eso podemos tener la plena confianza de que estamos bajo su cuidado. Cantemos estos dos preciosos himnos.
que antes estamos llegando a la parte final del libro de Habacuc y me gustaría poder leer 3 versículos que se encuentran en este libro. El versículo 17 al 19. Habacuc termina su profecía diciendo estas palabras: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como ciervas, y en mis alturas me hace andar. Qué precioso texto. Y qué confianza es la que tiene ahora Habacuc, sabiendo que a pesar de que el mundo está de cabeza, el mundo está loco, Dios está en control. Dios es soberano, Él está sentado en su trono gobernando, y Él sabe entonces que puede confiar plenamente en Él, puede gozarse en el Dios de su salvación. Y esta es la misma confianza que usted y yo tenemos que tener. Así que vamos a cantar este tercer himno titulado Él me sostendrá. Meditemos mucho en la letra de este himno. Aunque mi fe ha de caer, dice el coro, Él me sostendrá. Cantemos. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad. Y si mengua aún mi fe, Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Su deleite es salvar, Él me sostendrá. Ante el precioso sol, Él me sostendrá. Mi alma siempre guardará, su promesa es fiel. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. En la cruz murió por mí, Él me sostendrá. Su justicia me otorgó, Él me sostendrá. Yo al cielo ascenderé, Él me sostendrá. Cara a cara le veré al que me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Pues me ama el Salvador.
Sígame en la lectura bíblica en Habacuc capítulo 3. Habacuc 3. La palabra de Dios dice así. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán, y el Santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. ¿Te airaste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? Se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Hendiste la tierra con ríos. Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas. El abismo dio su voz. A lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron, y al resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos, sobre la mole de las grandes aguas. Oí, y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Es palabra de Dios. Acompáñenos al sermón del domingo. Hoy vamos a terminar nuestra serie en el libro de Habacuc. El título de la serie es La soberanía de Dios en la historia del mundo. Y pienso que todos entendemos el ajetreo del mundo moderno con toda la tecnología, este mundo moderno en el cual vivimos nosotros. Entendemos que hace más difícil el hecho de nosotros estar solos, en silencio, en silencio, solos, poder encontrarnos con Dios en una relación significativa, en una comunión significativa. Los judíos del Antiguo Testamento tuvieron una gran ventaja en ese sentido. Ellos pasaban horas, la mayoría de ellos pastores de ovejas, horas en el campo solos ahí con sus ovejas,
ahí tirados al lado de un cerro. Considera los Salmos, por ejemplo. Muchos de ellos fueron escritos por hombres como David, pastores de ovejas, ahí en el campo, mirando en las noches a las estrellas, la luna, considerando la grandeza de Dios, el carácter de Dios. Nosotros vivimos en el año 2021, en una ciudad llena de millones de personas aquí en Lima, y es más difícil para nosotros estar solos, de poder en silencio contemplar la grandeza de Dios, sus obras, su carácter, su naturaleza. Pero en realidad el problema es mucho más profundo que solo el ambiente en el cual nos encontramos. Y es que vivimos en una sociedad que reconoce la existencia de Dios, pero vive como si no fuera a existir, o vive como que no importa el Dios, el creador del mundo. Para ellos Dios es un concepto, o es un ser más alto, o es una deidad distante, es el viejito arriba, es el que comenzó todo, pero no se involucra ahora en el mundo. Es el que quizás cuando las cosas se van mal, ahí recién lo recordamos, o peor, es Él a quien básicamente buscamos que sea nuestro asistente, que queremos que Él arregle las cosas importantes para nosotros. En ese sentido, como un auxiliar ahí. Es decir, queremos que sea Él nuestro asistente y no tanto nuestro rey. Dios hizo todo lo que existe. Es su poder que sostiene todo lo que existe. ¿Y tú quieres que Él sea tu asistente? ¿Realmente crees que eso hace sentido o que tu vida hará sentido manejando un orden así? ¿El creador del mundo, tu asistente? No hay duda que la vida parece fuera de orden cuando pensamos de esa forma. En toda la Escritura encontramos a Dios revelándose de maneras poderosas, de manera única en las vidas de distintas personas. Son confrontados con una visión del Dios que existe, el Dios que está ahí. Abraham, por ejemplo, bajo el cielo oscuro de la noche, Moisés, ahí frente a la zarza ardiente, o Elías escuchando el silbo apacible y delicado. Podemos añadir a ese grupo a Habacuc. De hecho, la visión que él experimentó tuvo un tremendo efecto en su vida. Radicalmente cambió su perspectiva de la vida. Y aquí en el capítulo 3 podemos seguir las ideas, seguir esa revelación de Dios y el efecto que tuvo en su vida. Podemos seguirlo por medio de 3 ideas principales. En primer lugar, la contemplación silenciosa. En segundo lugar, la revelación majestuosa. En tercer lugar, la afirmación gozosa. La contemplación silenciosa, la revelación majestuosa, la afirmación gozosa. Mira conmigo, por favor, cómo termina el segundo capítulo de Habacuc, Habacuc 2, versículo 20. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Habacuc había escuchado a Dios describir el juicio de Dios, el juicio de Dios sobre su propio pueblo por parte de la nación de Babilonia. Y él respondió a la revelación de Dios de manera apropiada, con una contemplación silenciosa, una contemplación silenciosa de adoración.
sabemos que Habacuc respondió así como Dios dirigió ahí al final del capítulo 2. Sabemos que Habacuc respondió así, porque en vez de entrar en otro diálogo, de cuestionarle a Dios, cosa que había hecho 2 veces en los primeros 2 capítulos del libro, en el capítulo 3 lo encontramos escribiendo un salmo, un canto, o como él mismo dice, una oración. Versículo 1, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. La estructura de todo este capítulo es como un salmo. Vemos, por ejemplo, en el versículo 3, otra vez en el versículo 9, a la palabra Selah. Selah es un término que fuera de este capítulo de Habacuc solo lo encontramos en el libro de los Salmos. El capítulo comienza con una indicación sobre Sigionot, algo que nos hace pensar si probablemente era un término musical. Habacuc escucha la respuesta de Dios a sus quejas y él ve a Dios en su santo templo. Y ahí está en silencio, contemplando la santidad de Dios, su carácter, la maravilla de sus caminos. Y por eso escribe este salmo, esta oración, un canto. En las Escrituras vemos a la gente, a distintas personas respondiendo a Dios cuando son confrontados con la presencia y la autoridad de Dios de maneras poderosas. Piensa, por ejemplo, en Job. Después de todas las dificultades que Dios permitió en su vida, los amigos de Job vienen para consolarle. No trajeron mucho consuelo, sino que lo confrontan ahí con su necesidad de confesar su pecado. Job insiste que es inocente y al final de una conversación larga, Dios mismo aparece en escena y se dirige a Job desde un torbellino. Y por 2 capítulos largos Dios le hace preguntas a Job, preguntas como estas. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ¿O dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿O quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? ¿O diste tú al caballo la fuerza? ¿O vuela el gavilán por tu sabiduría? ¿Extiende hacia el sur sus alas? Pregunta tras pregunta para que Job se diera cuenta de cuál es su lugar correcto, adecuado, el lugar apropiado bajo la autoridad y la majestuosidad de Dios. Y en ese punto, en Job capítulo 4, él responde y Dios le permite a Job responder y Job responde: he aquí que yo soy vil. ¿A qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces más no volveré a hablar. Lo encontramos en silencio. Si Dios le llama la atención de Job y Job en esa revelación de la majestuosidad de Dios responde en silencio, simplemente considerando la realidad de Dios y no puede hablar. Dios sigue por 2 capítulos más, confrontándole a Job con pregunta tras pregunta. Y todo termina en Job 42, con Job diciendo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Es lo que el salmista en el Salmo 62 expresa en las primeras líneas del Salmo: en Dios solamente está acallada mi alma.
De Él viene mi salvación. Te pregunto, ¿paras tú en silencio por un tiempo suficiente como para que Dios te hable? ¿Separas tiempos para estar en silencio con Dios para que puedas oír la voz de Dios en tu vida? La bulla de la ciudad o la moción constante de tu horario diario hace que sea imposible escuchar esa voz apacible de Dios. O la bulla de tu alma inquieto hace imposible para ti escucharle a Dios. Dios tiene su manera de hacernos escucharle. Normalmente duele, no es algo agradable. Dios nos trae al fin de nosotros mismos. Y ahí muchas veces recién miramos arriba y escuchamos la voz de Dios en nuestras vidas. Vemos a Habacuc aquí en una contemplación silenciosa, considerando las obras de Dios y los caminos de Dios. Y ahí Dios le hace algo maravilloso para Habacuc. Los teólogos lo llaman una teofanía, una apariencia de Dios en gran poder y gloria. ¿Qué hace Dios? Dios se revela a Habacuc de una manera que le afecte profundamente, que lo deje radicalmente cambiado. Ahora, no sabemos exactamente todo lo que ocurrió ahí. Es decir, no sabemos de qué manera exactamente Dios se reveló a Habacuc. Los autores bíblicos, especialmente los profetas, no siempre se preocupaban de darnos los detalles de cómo ocurrían las cosas. Pero lo que sí sabemos es que Habacuc sintió una gran impresión de lo que era el poder de Dios y la majestuosidad de Dios revelado a él mismo. De esa revelación majestuosa, de su contemplación silenciosa, salió 3 peticiones de parte de Habacuc. Versículo 2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Aquí la primera petición. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. 3 peticiones. En primer lugar, le pide a Dios que aviva su obra en medio de los tiempos. Esa frase en medio de los tiempos tiene que ver con ahora. Sí, Él está pidiéndole que Dios avive, que vuelva a hacer las obras grandes, las obras que hacía en el pasado. Su segunda petición es, en medio de los tiempos, ahora hazla conocer, haz que tu obra sea conocida. Quiere que Dios revela o haga cosas de manera que muchos puedan ver y conocer su obra. Su deseo es que Dios sea glorificado en la demostración de su gran poder en el mundo. En tercer lugar, le pide a Dios que recuerda su misericordia en medio de su ira. En la ira, acuérdate de la misericordia. Es decir, mientras Dios juzgue a su pueblo, que se acuerde de su misericordia. Cuando yo tenía 20 años, Dios tomó el control de mi vida. Él llenó mi corazón con nuevos deseos, el deseo de conocer a Dios de manera más profunda, el deseo de pasar más tiempo en su palabra. Pero aún en ese tiempo que Dios estaba revelándose a mí, sentí una lucha profunda. Quise ver el poder de Dios en mi vida de manera milagrosa. Es decir, estuve
ahí estaba conociendo más y más a Dios, más y más gozo encontraba en pasar tiempos de silencio, en contemplación de Él mismo en su palabra, horas en su palabra. Pero hubo también una falta de satisfacción con lo que estaba experimentando en mi vida cristiana. Quería ver el poder de Dios de manera milagrosa en mi vida. Es como que mi corazón anhelaba ver un milagro de parte de Dios en mi vida. Recuerdo ahí en ese tiempo yo estudiaba en una universidad cristiana y 3 o 4 veces por semana nos reuníamos todos para escuchar la palabra predicada. Un día escuchábamos a un predicador y él habló de una obra milagrosa de Dios en su familia, Dios salvando a tal persona, a otra persona. Comenzó a contar las historias de salvación de manera milagrosa en las vidas de personas en su familia alrededor suyo y esa falta de satisfacción en mi propia vida llegó a una crisis ahí, a un punto alto. Y cuando terminó de predicar, en vez de ir a almorzar como era mi rutina, volví a mi cuarto y ahí me tiré delante de Dios diciendo: Dios, quiero ver tu poder de manera milagrosa en mi vida. Sí, aunque no sabía, estaba orando como Habacuc. Aviva tu obra en mis tiempos y yo quiero verla. Yo quiero que tú seas glorificado en mi vida. Quiero ver tu obra en mi vida. Eso fue, si no me equivoco, un mes de octubre, noviembre. Pasaron varios meses. Dios todavía obrando de manera poderosa en mi vida. Y en el mes de junio del siguiente año fui a trabajar en un campamento cristiano como consejero. Hubo varias semanas de campamentos de jóvenes y adolescentes y recuerdo que en mi cabina, en una de las semanas, creo que era la primera semana que fui consejero ahí trabajando con una cabina de 8 a 10 jóvenes. Llegó a mi cabina un chico, un ateo, y recuerdo que en el transcurso de la semana Dios comenzó a obrar en su corazón. Creo que era el día jueves que me senté a hablar con él y era obvio que Dios estaba revelándose a este joven, abriendo su corazón, y llegó al punto en que dijo: yo creo esto, creo el Evangelio. Creo que Dios existe y que la Biblia es su palabra y que el Evangelio de la salvación en Cristo, que es la verdadera historia. Y tuve el privilegio de ver a Dios salvar a ese joven. Otra semana llegó un joven a mi cabina ahí con un espíritu muy mundano. Y tuve el privilegio de ver a Dios quebrantar el corazón de ese joven. Él se llama Saúl. Y después de unos 4 años tuve otro privilegio de invitarle a ese mismo joven que 4 años antes llegó a mi cabina sin Dios, buscando su propio camino, en todo sentido mundano, y Dios lo salvó esa semana y comenzó a obrar en su vida. Me mantuve en contacto con él y 4 años después él vino conmigo aquí a Perú y viajamos por todo el país predicando, evangelizando. Hubo esa misma semana otro joven, amigo de Saúl. Él se llama David. David era un caso muy, muy único. Él el día martes me dijo que era salvo, pero yo no vi nada de ninguna evidencia de nueva vida en él. Solo quería jugar básquetbol y pasar tiempo con las chicas. Todo era él y él era el centro de su vida y era obvio. Recuerdo el día viernes me acerqué a él, estaba jugando básquetbol y lo llamé y se me acercó. Solo tomé 30 segundos, quizás 60 segundos y le dije: David, tú me dijiste que eres salvo y te he observado 3, 4 días y yo no veo ningún fruto de salvación en ti.
y solo quiero que lo sepas y que lo pienses. Me agradeció y volvió a su partido. Pensé, bueno, creo que no pasa nada en el corazón de este joven. Pero pasaron unas 3 o 4 horas y yo vuelvo a la cabina y ahí lo encuentro solo, llorando. Le digo, ¿qué está pasando? Y me dijo, lo que tú me dijiste es la verdad. Yo no tengo a Dios en mi vida, no soy salvo y yo no quiero seguir así. Y Dios quebrantó el corazón de ese joven ese día. Y él recibió a Cristo. Y Dios cambió radicalmente su vida. Ese joven ahora es un adulto. Él vive en el estado de Wisconsin. He podido volver a verlo con algo de frecuencia. Él vive hoy con su familia, sirviendo a su familia, a su iglesia, sirviendo a otros, fiel a Dios. Una bendición para muchos. Y lo que yo no entendí ese verano era que Dios estaba respondiendo a mi oración. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Yo quería ver su obra, quería ver su poder. Y Dios me permitió verla. Me dio esa oportunidad. Es lo que Habacuc está pidiendo aquí. Si él tenía conocimiento de las obras del pasado de Dios. Y él quería verlo en su día. Por si acaso es lo que a nosotros nos motivó a fundar una iglesia en el centro de Lima. Nuestro deseo desde el principio ha sido ver a Dios ser glorificado en esta ciudad, levantando una iglesia donde fielmente predicamos y proclamamos la palabra de Dios, el evangelio de Dios, donde su evangelio es predicado y acarado semana tras semana. Nuestro deseo era y sigue siendo que Dios levante una iglesia de personas maduras en su fe, creciendo en su fe. Donde la ira de Dios pase y donde vemos que en vez de ira, que Dios muestre misericordia en corazones de personas humillándose delante de Él para recibir la salvación, arrepintiéndose de sus pecados, llegando a una fe verdadera. Ahora considera conmigo la manera en que Dios revela su majestuosidad, su esplendor a Habacuc. Desde el versículo 3 hasta el versículo 15, Habacuc cuenta esta visión poderosa de la obra de Dios en el mundo aquí. Aunque es difícil ser preciso con los detalles de lo que una interpretación de toda esta visión, lo que sí sabemos es que Habacuc tiene en su mente 2 ocasiones en la historia de las obras de Dios, la creación y el éxodo. En el versículo 3, esta teofonía comienza con Dios viniendo desde Temán, desde el monte de Parán. Son 2 lugares que se encuentran al sur de Israel, lugares que que hubieran pasado los judíos saliendo de Egipto en el tiempo de Moisés, en el Éxodo, ahí para llegar a la tierra de Canaán. En el versículo 5 hay una referencia ahí en mortandad, ahí recordando lo que Dios hizo por medio de una pestilencia y por medio del ángel que vino para matar al primer hijo ahí en Egipto, y todo lo que Dios hizo en destruir el ejército de Egipto. En los versículos 8 a 10 vemos una descripción poética de lo que Dios hizo cuando abrió el Mar Rojo. Comenzando en el versículo 11, la visión se adelanta al tiempo de Josué, cuando el sol se paró en su lugar. En el versículo 13 recordamos a Dios en su obra de salvación, de socorro a su pueblo. La teofonía termina en el versículo 15. Caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas. Una teofonía, una experiencia
de la gloria, una visión de Dios profunda. ¿Y cómo respondió Habacuc? Versículo 16. Oí y se conmovieron mis entrañas, y a la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí estremecí. Si bien estaré quieto en silencio en el día de la angustia, cuando suba el pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Sabemos que Habacuc experimentó una genuina visión del poder y la majestuosidad de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Por medir su reacción, su respuesta. Cuando cualquiera en la Biblia se encontrara con una visión de la majestuosidad y la gloria de Dios, la respuesta siempre era típica: temor, debilidad, temblando y algo más: humildad. Habacuc había llevado a Dios dos quejas en este libro. Él confrontó a Dios por haber permitido que la injusticia siguiera ahí corriendo en Judá. Confronta a Dios por haber pensado en usar a los babilonios como su instrumento de juicio sobre Judá. Pero ahora que ha visto a Dios, que ha tenido una experiencia de Dios, se humilla delante de él. Ya no está cuestionando a Dios, cuestionándole por actuar así o por no actuar así. Ya no hay más dudas acerca de Dios. Simplemente en silencio está quieto, escuchando, esperando una respuesta de parte de Dios. Él sabe que Dios hará lo que ha dicho, que un día vendrá para juzgar a los mismos babilonios por toda la maldad que ellos iban a traer sobre Judá. Y Habacuc simplemente está dispuesto a esperar que Dios lo haga en su tiempo. ¿Qué significa estar quieto y esperar en Dios? ¿Qué significa en la vida práctica diaria del cristiano? Y la respuesta se plasma de manera bella y poderosa en los últimos 3 versículos de este libro. Y es una de las cosas más poderosas, más librantes en todo, que vas a leer en toda tu vida. Y no puedo enfatizarlo más de lo que es. Estos 3 versículos que vienen al final de este libro tienen la posibilidad de radicalmente cambiarte la vida. Escúchalos. Sí, quiero que lo sientas para que hagan su obra de cambio en tu vida. Una afirmación gozosa, versículos 17 y 18. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Qué tenemos aquí? Habacuc describe la posibilidad de una situación terrible con la venida de esta invasión babilónica. Hay una progresión aquí en el versículo 17 de un efecto mínimo a un efecto máximo aquí. Comienza con la higuera. Si la higuera no brota, si no florezca, de todas maneras iban a sentir el efecto de la falta de algo, un fruto especial, pero no necesariamente hubiera significado un desastre para ellos. Ahí comienza la higuera, luego las uvas. La falta de uvas de todas maneras lo hubieran sentido, pero igual podrían haber estado bien. Pero de ahí avanza el producto del olivo. Sin el producto del olivo ya no tienen el aceite del olivo. Y ya la situación se pone más difícil. Y luego si no hay si no hay ovejas, si no hay vacas,
si no hay la manera de labrar los campos, ya eso es otro nivel. Eso ya significa un desastre, una emergencia terrible. Y Habacuc supo que Dios iba a usar a los babilonios para juzgar a los judíos. Supo que era correcto, que Dios es soberano, que puede usar a cualquier instrumento de su elección. Sabe que las cosas iban a ponerse recontra difícil, aún para los justos dentro de Judá. Pero él cree lo que Dios afirma en el capítulo 2. El justo por su fe vivirá. ¿Cómo sabemos que se ha aferrado Habacuc a esa verdad? Porque se ha juntado con esta tremenda afirmación de gozo. Aun si Dios decide quitarnos todo. El versículo 17 describe ese quitar todo. Aun si Dios decide quitarnos todo, igual tendré mi gozo. Igual me regocijo en Dios. Igual puedo estar gozoso en Él. ¿Por qué? Porque igual tengo a Él mismo. Mira el versículo 18. Con todo yo me alegraré en Jehová. Me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Puedes imaginar tú una situación así? Imagínate vivir en una situación donde todo nos es quitado. Igual tenemos gozo. ¿Qué tiene Habacuc? ¿O qué comprendió Habacuc que nosotros hemos olvidado? Encontramos la pista en el versículo 2. La última frase. En la ira acuérdate de la misericordia. Habacuc supo que aunque el juicio de Dios sobre el pecado de su pueblo era absolutamente necesario, supo que Dios no iba a olvidarse de mostrar misericordia a los que lo aman. ¿Cómo puedes tú confiar que Dios no va a permitir que su ira gane en vez de su misericordia? Y la respuesta es que el Dios de ira, el mismo Dios, vino a este mundo para Él cargar en sí mismo el juicio de su propia ira. Jesucristo, el Hijo de Dios, tomó esa ira de Dios, el Padre, sobre Él mismo. ¿Por qué? Para que tú y yo pudiéramos experimentar su misericordia. ¿Cómo puedes tú, en medio de gran prueba, de gran pérdida, cómo puedes tú descubrir el gozo de lo cual que Habacuc describe aquí? Recordando que la misericordia de Dios te ha sido extendida en Jesucristo. Y Él nunca dejará de seguir amándote. Padre, en la naturaleza humana que tenemos, en la que vivimos nosotros, nos es muy difícil llegar al versículo 18, llegar al gozo de estar satisfechos solo contigo mismo. Y Dios, ayúdanos a encontrar ese gozo en el Evangelio, recordando que tú tomaste la ira que nosotros merecemos para mostrarnos tu misericordia. Y tú podrías quitarnos todo, y si tenemos todavía a ti, no habrá falta en nuestras vidas. Y Dios, ayúdanos a poder decir con Habacuc, aun si decidas quitarnos todas las cosas que de esta vida, sí, igual tú mismo eres suficiente para nosotros. Llénanos de esa verdad. Esto pido en el nombre de Cristo. Amén. Que Dios te bendiga.